que apunta a ser escandaloso entre el presidente Donald Trump y el señor Elon Musk. Eso ya se veía venir, todos sabíamos que eso iba a terminar muy mal, pero no imaginamos que iba a ser tan pronto. Y tal vez muchos no vimos o no imaginamos que iba a ser a este nivel de escándalo. Ni 78 horas después de que había salido de la Casa Blanca y empiezan ya las críticas. Y las críticas fueron escalando muy rápidamente. Y llegó a un punto tan preocupante y escandaloso que el mismo señor Elon Musk haya hecho una declaración y una acusación tan grave, donde prácticamente asegura que el presidente Trump en algún momento de su vida acudió a esas famosas fiestas o a la isla de este señor Epstein, donde se cometieron muchos delitos, ¿no? En especial de tipo sexual. Esa acusación es muy seria, es grave estar en esa lista, más especialmente en una sociedad tan conservadora y doble moral como la norteamericana. Por lo que lanzar esa acusación era pegarle muy duro al hombre que tiene ahorita el poder. No vamos a decir el poder político más grande del planeta, porque no lo es tampoco. Ya hay que irnos bajando de esa nube. Pero sí, con mucho poder político y al menos en Estados Unidos, tal vez el de los más poderosos políticamente. Y esa es la parte pues que hay que analizar, dos poderes enfrentados, poder político y el poder económico. El hombre es, ahí sí, el hombre económicamente más rico del mundo, más poder, con ese poder económico, frente al poder político más grande de Estados Unidos. Lo que hay que tomar en cuenta es que, como lo dijo el mismo presidente Trump, el señor Musk tenía acceso a mucha información, a información privilegiada, hasta accedió a reuniones de seguridad nacional, algo nunca antes visto. Un error estratégico, por supuesto, pero así era el nivel de confianza que le tenía el presidente a Elon Musk. Lo que nos pone a nosotros en tela de duda es que si el señor lo dijo y lo hizo público en redes sociales, existe una posibilidad de varias, pero una de esas es que tenga información privilegiada y que pueda hacer que él haya visto la parte de la lista y dijo, bueno, este es un as. Creo que se le trabó a Lick.
Míralo, construyendo después que no dejamos. Disculpen, jóvenes, se me fue hubo un bajón de energía y el router me traicionó. Bueno, vamos a seguir. A ver, Oscar Emilio, ¿tiene la mano levantada? ¿Qué está haciendo en Alaska? Usaron mi casa. Sí, solamente era para, digamos, más que todo, digamos, hablar sobre el tema primero sobre el tema de lo del arancel a las remesas, ¿verdad? Digamos, yo estaba viendo, digamos, que el equipo de comunicación de Trump decía que es para mitigar, digamos, el tema de la inmigración, ¿verdad? Ellos lo ven como un problema, no como los demócratas, que algunos, incluso, digamos, con una doble moralidad, dicen que es un beneficio para Estados Unidos, ¿verdad? Cuando sabemos que familias enteras sean separadas, no es algo pues que debería de ser correcto, ¿verdad? Pero los países que están, digamos, digamos, en vías de desarrollo son quienes, pues prácticamente sus familias son separadas por este flagelo. Ahora mismo, digamos, yo creo que ellos dicen que es para mitigar esto. Pero yo realmente dudo mucho que el arancel para las remesas vaya a hacer que la gente diga, bueno, ya no me voy a ir a Estados Unidos, ¿va? Creo que al contrario, porque lo que hoy en día, digamos, le alcanzaba a la persona de a pie que de Estados Unidos mandaba remesas hacia acá, va a ser menos, ¿verdad? Va a ser menos plata y va a tener un impacto en la economía, y países como Guatemala y El Salvador, que son dependientes de las remesas y que prácticamente su economía informal se mueve por remesas, va a tener un impacto muy fuerte y va a haber gente que se va a querer ir nuevamente para Estados Unidos. Eso, digamos, por ahí, pues yo creo que la política pública que ellos quieren implementar no es muy acertada, al menos, digamos, desde el punto de vista, digamos, de querer mitigar algo, ¿verdad? Lo otro es el tema de Elon Musk y Trump. Yo siento que al final Trump está, digamos, perdiendo un aliado muy importante, pero también tiene, digamos, las ganas como decir, bueno, yo manipulé a Elon Musk, ¿verdad? Yo manipulé al hombre más rico del planeta, ¿verdad? Digamos, eh, porque, digamos, le prometió lo de los contratos de estos, ¿cómo se llama? De estos carros eléctricos, y realmente no sucedió absolutamente nada, ¿verdad? Digamos, para que Elon Musk extendiera la mano y el apoyo económico al Partido Republicano. Y digamos, también hay parte de reclamos, que eso es lo más bonito, digamos, de esta coyuntura del tema de Elon Musk y Trump, que los reclamos todos son por X. Y dice uno, bueno, se están peleando los novios, y entre en medio de ellos está Milei. Milei quiere se va a quedar con la mascota, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo de cuestiones se ven. Y uno dice, es que se están reclamando cosas, pero en sí, digamos, de facto, están actuando, digamos, detrás del telón, revelando como este tipo de cosas. Hasta hay un video donde Trump está en una de las fiestas de Epstein, donde se ve que toca a muchachitas que pues yo dudaría que en su momento son mayores de edad. Y entonces, digamos, ese tipo de cuestiones sí le va a pegar mucho al presidente Trump. Elon Musk, está claro, ya no es una figura oficial del gobierno de Donald Trump, pero Donald Trump sí, y él tiene mucho que perder en el tema con Elon Musk. En efecto, Emilio, en efecto, él es el que más tiene que perder. Y por eso, al menos mi lectura, es que se da esto, para distraer la atención del tema principal, porque el tema principal es la acusación que le hace de haber participado en estas fiestas. Y de esa cuenta, ahí sale inmediatamente
en una, en una acción demasiado exagerada y obtienen lo que estaban buscando, desviar la atención. La guerra civil latente en Estados Unidos, ahí está, porque es latente. Esto es una muestra, una pequeña muestra de esa latencia, pero sirve muy bien como caja china, como cortina de humo para distraer la atención, porque de inmediato buena parte de los medios de comunicación masivas y las redes sociales, la atención se centró en esto. Y les funcionó la estrategia porque se está escalando el conflicto. Lo que vale la pena y rescato acá es cómo ahora se podría aplicar la doctrina de seguridad nacional dentro de Estados Unidos. Ustedes que seguramente van a estar en la especialidad de seguridad internacional van a tener que leer y conocer la doctrina de seguridad nacional norteamericana por fuerza. La doctrina de seguridad nacional norteamericana es una copia de la francesa, una mala copia. Palabras más, palabras menos, porque no voy a abundar en eso en este momento. La doctrina de seguridad norteamericana dice el enemigo es interno y la acción debe de ir orientada a localizarlo, neutralizarlo y desaparecerlo. Por eso los saldos que tuvimos en la guerra interna en Guatemala, por la aplicación de la doctrina de seguridad nacional norteamericana. Pero en Estados Unidos hay una prohibición de utilizar al ejército en acciones dentro del territorio. Lo que estamos viendo ahorita hay que prestarle atención, porque ya hablar de movilizar a los Marines para, aquí sí, reprimir la protesta, es muy peligroso, porque se les puede salir del control y llegar a saldos negativos de vidas humanas. Esto al menos nunca se había visto, mucho menos que la Guardia Nacional estuviese presente en el territorio. La última vez fueron hace 60 años, pero lo que vale la pena es que ustedes hagan la comparación, porque aquí sí vale la comparación. ¿Para qué se usó la Guardia Nacional hace 60 años y para qué se está usando ahora? Hace 60 años se utilizó para garantizar protestas por derechos. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Aquí se está utilizando para contener, porque todavía no me atrevería yo a usar el término reprimir, pero para contener a los ciudadanos en las acciones que está realizando la Agencia Federal para deportar. Hay una diferencia abismal, garrafal, en el sentido de para qué se está utilizando. Y hay un enfrentamiento. Gracias, Víctor. Exacto, tienes razón, no lo tenía en mente. Hay un enfrentamiento directo con el gobernador de California y hay amenazas de todo tipo. Trump dijo, si él se mete, arresten. Eso le podría salir peor al presidente que pase eso. Y amenazar con que le va a recortar los recursos federales es algo muy irónico, ¿no? Porque en todo caso la amenaza podría ser al revés, que California le recorte los recursos al gobierno federal y ahí sí se deben de poner ellos a temblar, porque como lo decía alguno de los compañeros, es la quinta economía mundial. Lo que le aporta a Estados Unidos a la federación es indescriptible. Es una guerra campal ahorita, es una muy buena distracción por el tema Epstein y posiblemente lo van a mantener hasta que sea necesario para que eso quede enterrado.
existe la posibilidad que ahorita que se está dando la votación por el paquete fiscal, si logran los votos mínimos, tal vez ahí baje un poco la atención sobre esto y se vaya sobre lo otro, sino que o mantienen esto para que también tape lo otro. Entonces, yo les recomiendo que le presten mucha atención. Víctor, eso es bastante difícil, muy, muy difícil. Existe una pequeña una probabilidad, sí, por supuesto. Podría ser que California diga, bueno, ya no nos interesa estar en Estados Unidos, en la federación, nos vamos. Hasta podría pensar y decir, nos anexamos a la Federación Mexicana. Al final regresarían de donde son. Nada más. Igual podría pasar con Texas, ¿no? Pero lo veo muy, muy, muy poco probable. Muy, muy poco probable. El otro punto, jóvenes, espero que ustedes lo hayan visto, porque esto sí fue grave y esto es nacional. Sí, en lugar verde. Esto fue el enfrentamiento y hubo un intercambio de balas en la frontera de Guatemala y México por la Mesilla, en Huehuetenango. Este enfrentamiento armado entre fuerzas policíacas mexicanas y sicarios terminó con una, pues ahí no podríamos decir nosotros, no podríamos minimizarlo por decir una pequeña, ¿no? Pero sí una incursión en territorio guatemalteco por fuerzas mexicanas. Viéndolo de una perspectiva, y que hoy vamos a hablar sobre soberanía, y nos sirve el ejemplo para eso, si hubo una violación en el territorio nacional. Las fuerzas mexicanas nunca tuvieron que haber ingresado al territorio nacional, pero sucedió. Posiblemente lo que va a decir México es que, bueno, como era una persecución en caliente, hay un punto y un momento en donde, pues tal vez, y porque sí existe la posibilidad, no se hayan dado cuenta. O era, pues, por la inmediatez, decidieron hacerlo, ¿no? Y con la idea de, tal vez, de capturarlos y llevárselos. Eso podría ser. Yo no he escuchado la versión, la verdad todavía lo que ha dicho México. México usualmente va a decir, vamos a hacer una investigación, vamos a ver qué pasó. Y la presidencia de Guatemala, pues tiene también que pedir un informe y sentarse los dos presidentes de las naciones a hablar sobre el tema, porque esto es un tema bastante delicado. A ver, Oscar Javier. Buenas tardes, Luis. Pues de parte del gobierno mexicano ya tenemos una postura que sería de parte de la presidenta Sheinbaum, que ha indicado que está esperando como el reporte policíaco y el reporte federal acerca de esto, porque dice que ella tampoco está de acuerdo con que las fuerzas mexicanas hayan atravesado el territorio nacional, ya que dice que ella no está nada de acuerdo y no respalda ninguna de estas acciones, ¿verdad? Claramente tú mencionas, ¿verdad? De que es como por el momento como la exaltación, como de manejar el momento, pero es algo que no debe de pasar, pues, porque sí es algo muy complicado en relaciones internacionales ese tema. Es que es muy grave. Así han sido 100 metros, porque no fue mucho tampoco. Pero ellos no tenían que haber irrumpido en el territorio nacional. Eso es una violación severa a nuestra soberanía, al territorio. Aquí hago yo la referencia. Por eso, justamente, este ejemplo nos demuestra la importancia de tener un ejército fortalecido.
un buen ejército, y un buen sistema de inteligencia. Ellos tuvieron que haber conocido de esta persecución. Por eso, y cuando ahorita que hablamos del sistema internacional, para esto sirve, justamente para eso, intercambio de información. Es decir, y las autoridades mexicanas y el ejército y la policía mexicana tuvo que haberse comunicado de inmediato con Guatemala. Mira, vamos en una persecución en caliente. Son presuntamente narcotraficantes guatemaltecos. Quieren pasar la frontera, ciérrala. Esa pudo haber sido una petición, porque aquí se puede pedir de todo. Mira, cierra la frontera y nosotros lo vamos a capturar. O sigue tú la persecución. Sigan ustedes la persecución y frenar en el momento y pues que entren y que la Policía Nacional Civil y el Ejército Guatemalteco sean los que se encargan de continuar la persecución. Eso así tuvo que haber funcionado, ¿no? Pero no sucedió así. Al momento de entrar, para eso tiene que estar el ejército, porque el ejército constitucionalmente tiene una función, y es resguardar el territorio nacional. Y eso no es resguardar el territorio nacional. Entonces, ahorita yo me imagino que lo que va a suceder es eso, ¿no? El reporte va a decir, íbamos persiguiéndolos y pues no nos percatamos, había intercambio de balas y no sé qué, y cuando nos dimos cuenta, por eso frenamos, paramos y retrocedimos. Irá a haber una disculpa por parte de México, y Guatemala pues la va a aceptar. Lo que a mí, yo no lo he visto en redes, y si ustedes lo ven, por favor, compártanlo. Lo que a mí me extraña muchísimo, al menos, es que el presidente no se haya pronunciado. No sé de dónde está tomando vacaciones ahorita, pero desde donde esté, se tuvo que haber pronunciado. Por supuesto, la vicepresidenta está en funciones y pues ya se pronunció y todo lo demás. Pero el jefe de Estado no puede desatenderse y decir, ahí ya la dejé encargada a ella, ahí que mire ella cómo resuelven. No, tiene que estar ahí presente y permanentemente informándose de lo que está pasando en su país. A ver, Oscar Javier. Hoy he dejado la mano levantada. Ok, va muy bien. Entonces, los motivos, jóvenes, a que tengan que estar preparando, tienen que estar leyendo, por favor, porque ese tipo de cosas son las que tenemos que comentar. Bueno, arranquemos entonces ya con la parte ya más estructurada y formal de la clase. La semana pasada ustedes me han dicho que querían que hiciésemos no sé cómo llamarlo, un refresh, un recordatorio de lo que, de algunos términos y cuestiones básicas de relaciones internacionales 1. Entonces las vamos a ir dando conforme vayamos avanzando. Para hablar de relaciones internacionales es importante tener en cuenta que todo esto se da en ese espacio que conocemos como sistema internacional. ¿Cuántos de ustedes han escuchado qué es esa palabra, la expresión sistema internacional? A ver, levanten un par de pulgarcillos por ahí. ¿Cuántos han escuchado sistema internacional? Ok, perfecto. Porque las relaciones internacionales allí se dan, en el sistema internacional, pero el sistema internacional es difuso entenderlo. ¿Por qué? Porque no hay un espacio físico donde ustedes digan, aquí está el sistema internacional. Y no, el sistema internacional se da acá, ¿no? En toda esta parte. Aquí está el sistema internacional.
Entonces no es fácil decir, bueno, ¿dónde encuentro yo una referencia geográfica? Tal vez lo más cercano es acá en Nueva York o en Ginebra, donde hay sedes de las Naciones Unidas. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, el sistema internacional es ese todo, ¿no? Es un todo, es un todo, pero ese todo está compuesto por diferentes partes. Está compuesto por diferentes actores, diferentes sujetos. Y vamos a utilizar el término sujetos. ¿Por qué? Porque en efecto son sujetos del derecho internacional. Y el derecho internacional es el que rige el sistema internacional. Ya lo van a ir entendiendo ahorita conforme la explicación que yo vaya dando. Entonces, el sistema internacional es un todo, que está compuesto por diferentes partes. Y todas esas partes están vinculadas con el todo. Porque si no están vinculadas con el todo, pues, aunque sean estados, si nadie los reconoce en el sistema internacional, pueden no existir. Por eso es muy importante el reconocimiento. Cuando hablamos de un todo que está compuesto por partes, esas partes son los sujetos. Uno de esos sujetos es el Estado. ¿Qué es el Estado? A ver, ya llegaron Ciencia Política 1. Cuéntenme ustedes qué es el Estado. A ver, una persona que no sea Emilio, porque Emilio, yo sé que me va a dar una definición ya mucho más estructurada porque estudia ciencia política. Guillermo, a ver, Guillermo, ¿qué es el Estado? Como yo recuerdo, era la población, el territorio y un gobierno, ¿no? Perfecto. Los tres elementos básicos. A ver, Augusto. Buenas tardes, licenciado. Lo que yo entiendo, lo que es el Estado, es la organización social más básica o principal de la sociedad actualmente, la cual está conformada por los elementos que el compañero mencionaba anteriormente, lo que es el territorio, lo que es el gobierno y lo que son los habitantes y, por supuesto, entre otros elementos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. José Emilio, a ver, José Emilio. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, lo que yo me recuerdo del Estado se refiere a la organización política que conviene con soberanía, que ejerce control sobre un territorio y su población determinada. Súper bien, muy bien. Y terminamos con Débora. A ver, Débora. Buenas tardes, licenciado. Para mí el Estado también podría ser el que se encarga de mantener el orden y proteger a la gente y ofrecer servicios como salud, educación y seguridad. También, sí, Sí, lo que ustedes perfecto. han dicho está bien. El Estado es una ficción jurídica. Y para que exista Estado, deben de converger tres elementos. La población, y esa población tiene un ánimo voluntario de permanencia en el territorio, que es el segundo elemento. Y digo voluntario porque la población se conforma por todas aquellas personas que nacen en ese territorio. Vamos a utilizar este término, esta forma de explicarlo. Nacen, crecen y mueren en ese territorio. Pero no solo los que nacen, crecen y mueren en ese territorio conforman un estado, la población de un estado, porque hay otras personas que nacen en otro territorio, en otro estado, y que de manera voluntaria migran para el otro estado y pues, son parte también de esa población. Por eso digo voluntariamente. Entonces, está la población, está el territorio. El territorio es ese espacio geográfico que está compuesto por
la parte terrestre, marítima, aérea y extraatmosférica para los que pueden hacer uso del espacio extraatmosférico. Y el tercer elemento, algunos le llaman soberanía, otros dicen la capacidad de autogobernarse, es esa facultad que tienen esos mismos pobladores de elegir su sistema de gobierno. Y dicen, bueno, vamos a tener una república, y define la república que quieren: presidencialista, semipresidencialista, parlamentaria, bicameral, unicameral. Bueno, esa es una decisión que toman los pobladores. Pero hay un cuarto elemento que es muy importante en el sistema internacional. Los tres elementos que ustedes han dicho son correctos. Para que exista Estado, solo deben de coincidir esos tres elementos. Pero para el cuarto, para lo que nos interesa, que es en el sistema internacional, el cuarto elemento es fundamental. Y ese cuarto elemento es el reconocimiento de otros estados. Sin el reconocimiento de otros estados, no se puede tener una actuación plena en el sistema internacional. ¿Cómo se reconoce un estado? ¿Alguien tiene idea? Es correcto, Emilio. A ver, Emilio, ¿cómo se reconoce un estado? Por medio del apoyo diplomático, como lo que sucede con Taiwán o con Israel ante las Naciones Unidas. No es apoyo diplomático, es reconocimiento diplomático. Sí, reconocimiento diplomático, correcto. En efecto, como lo dice Emilio, el reconocimiento se puede dar de distintas maneras. El más usual o el clásico es cuando un estado ejerce el derecho de legación. De la manera más sencilla, digámoslo entonces, cuando intercambian embajadores. Por eso, los estados, cuando nacen, lo primero que hacen y que buscan es el reconocimiento de otros estados para poder actuar en el sistema internacional. Como lo decía acá Oscar Emilio, una vez un estado reconoce a otro estado, ya no hay marcha atrás. Por esa, y el ejemplo que está poniendo acá José Emilio es muy bueno. Taiwán. Taiwán, a través de la diplomacia del soborno, logra ahorita todavía mantener a 2 estados que los reconozcan. Cada vez ha ido en descenso el número de estados que reconocen a Taiwán como un estado y que mantienen relaciones diplomáticas con él. La estrategia de la República Popular de China ha sido esa: avanzar poco a poco, ha ido poco a poco, convenciendo de alguna manera que los estados dejen de reconocer diplomáticamente a Taiwán y que inicien la relación diplomática con la República Popular de China. Hasta el momento, hasta hoy día, 2025, son solo 12 estados los que reconocen a Taiwán diplomáticamente y mantienen una relación diplomática. Existe la posibilidad que en los siguientes años pase de 12 a 9, 8, por allí. Nunca va a dejar de tener el reconocimiento al menos de 2 estados.
o sí, los básicos dos. Estados Unidos, por supuesto, porque pues básicamente le da la protección militar, porque Taiwán le asegura y le garantiza la manufactura de chips para su defensa. Y el otro estado es el estado genocida de Israel. Posiblemente en algunos años van a ser los únicos dos estados que los reconozcan. Y se va a mantener, bueno, el estado de Guatemala, al menos en este gobierno, no va a cambiar su posición. Está casado por el tipo de diplomacia que genera Taiwán, que ya saben ustedes cómo funciona Taiwán, con el soborno y sus métodos bien peculiares para mantener la relación diplomática, y que al menos Guatemala se va a mantener en este gobierno. No lo sabemos en el gobierno entrante. Estratégicamente ya tuvimos que habernos ido con la República Popular de China. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Excelente. A ver, Guillermo. Yo opino que pues que China en sí ya es como una potencia y es alguien que va a reemplazar el orden mundial a Estados Unidos. Entonces, al fin y al cabo, es mejor que estemos ya del lado de quien va a ganar o quien va a dominar, a seguirnos resguardando en la vieja guardia que sería Estados Unidos. Porque a pesar de que ahorita hay como pues se podría decir que hay dos probabilidades, ¿no? Una que sería que China domine todo o un escenario en el que sea Rusia, China y Estados Unidos. Pero ahorita por el tiempo que ya se ha tomado en decidirse qué va a pasar con Ucrania, yo miro más como que se está yendo la balanza más hacia China. Perfecto, Guillermo, muy bien, coincido con vos. José Emilio. Bueno, en mi postura entiendo que China se está convirtiendo en una nueva potencia, no solo económica, sino también militar Tecnológica. y tecnológica. Entonces, todos esos campos que ya está abarcando China, que ha dejado, bueno, por el momento con la inteligencia artificial que tiene China, la que tiene Estados Unidos, es una bestialidad lo que tiene cada uno y cómo ha dejado a Estados Unidos, cómo China ha dejado atrás a Estados Unidos, tanto militarmente, tecnológicamente y ahora económicamente, ya que Estados Unidos su economía se basa a través de la deuda y ahora China es el que ha hecho mover sus tentáculos como la United Fruit Company en Latinoamérica en el siglo pasado, donde ya se ha abarcado con Perú, Honduras y más estados a nivel internacional. Perfecto, José Emilio. A ver, Samaria. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo no sé quiénes tuvieron la oportunidad este semestre que pasó de estar en la charla que tuvo séptimo semestre en donde trajeron a los embajadores, la embajadora y representantes de Taiwán y nos pudieron como que brindar una información y así y todo. Entonces, la verdad es de que ya viéndolo, pues desde ambos lados, digamos, porque muchos estaban hablando acerca de que sí, nos conviene la República Popular de China, no la otra. Considero que hasta el momento la que menos amenaza nuestra soberanía, digamos, de cierta forma, es Taiwán, porque sabemos muy bien que no vamos a salir de Estados Unidos, porque vamos a ser de Guatemala para meternos en Guatepeor, porque siempre hemos estado siendo el patio trasero de Estados Unidos y luego vamos a meternos a ser el patio trasero de China, porque ese es nuestro papel como país que no tiene pues un potencial militar ni nada, sino que simplemente nos usan y nos dejan ahí. Entonces, estábamos viendo con toda esta información que nos habían dado ellos, la verdad que estuvo muy bonita la información porque hasta cierto punto yo no sé si es verdad, que es mentira, pues cada quien queda a discreción de cada quien, cómo lo analiza o cómo lo toma. Momentos mejor evitar, digamos, los roces con los demás países, con la República Popular de China. Hasta el momento Taiwán pues ha hecho lo que ha hecho, la verdad, incluso le preguntaron eso a ellos de que cómo habían sido tal y tal cosa y ellos se lavaron las manos, dijeron no, es que fue así, fue así porque nosotros confiábamos mucho y por eso fue que nos sacaron dinero, pero nosotros ahora ya no hacemos eso y así. Y también nos hablaron mucho acerca de cómo supuestamente funciona la República Popular de China y cómo es de que ellos amenazan la soberanía de los países a los que van, que cuando ellos, pues como pasó con Costa Rica, creo, y Nicaragua o algo así, que dijeron que habían
ellos habían sido reconocidos por estos países, pero luego hicieron trato con la República Popular de China y que ya la República Popular de China, por medio de algunos tratos, hicieron que rompieran relaciones con ellos y que próximamente tal vez lo iban a retomar cuando con estas nuevas elecciones y así. Entonces, la verdad es que es de estudiar bien cómo es el asunto y tratar de no meternos tanto porque como país, digamos, de tercer mundo que está en medio de Estados Unidos y la otra potencia también, debemos de ver qué no menos nos afecta a nosotros, porque sí está un poco complicado estar entre dos potencias y que al final solo nos usan porque así como pasó en Estados Unidos y que a la fecha nos siguen llamando el patio trasero de Estados Unidos, vamos a pasar a ser el patio trasero de China, ¿verdad? Entonces sería de estudiar un poco cómo está eso, porque al final, pues vamos a terminar en un lado o en otro, pero siempre sí es como lo menos peor que nos toque, ¿verdad? Sí, escuché una parte de esa exposición propagandística. Claro, por supuesto, nadie va a hablar mal de su propio rancho. Eso sí, eso así es. Uno tiene que ir a hablar bien de su rancho, ¿no? Pero fue muy propagandístico, demasiado propagandístico. Como lo decían algunos compañeros, y aquí uno no tiene que... En el sistema internacional son intereses, son posiciones. Y cada estado tiene que velar por su interés. ¿Qué es lo que más le conviene? Inevitable ha sido, hasta el momento, ser el patio trasero. Pero es que hay que entender qué significa el patio trasero. Es por la proximidad geográfica. De eso se trata el patio trasero, por la proximidad geográfica que hay con Estados Unidos. No podemos decir que se va a hacer el patio trasero de China porque nosotros no tenemos ninguna proximidad geográfica. Absoluto, en absoluto. Y algo que dijo uno de los compañeros, creo que fue José Emilio, y coincido. ¿Por qué? China ya es la potencia número 1 económica. Algunos todavía sueñan en su corazoncito por el tema propagandístico norteamericano. Dicen, ay, no, Estados Unidos. Tienen un delirio con Estados Unidos. Pero los hechos, la realidad es distinta. Estados Unidos no es la superpotencia económica. No ha dejado de ser potencia económica, por supuesto. Pero no porque produzca algo, porque no produce nada. Su poder radica en una sola cosa: el patrón dólar. Ese es su poder. China tiene un poder distinto económico, porque produce y le vende todo a todo el mundo, o de todo a todo el mundo. Y es la potencia tecnológica. Tiene dominadas la tecnología 5G. Ya solo con eso, a nosotros nos tiene que dar una visión, nos tiene que dar una luz. ¿Con quién tienes que estar? ¿Con quien ya no produce nada? ¿O con quien en las siguientes décadas va a dominar la economía mundial? Y no porque donen unas 2, 3 chacharitas, porque al final es eso lo que dona Taiwán, no es nada, pues. 5 vehículos, 10 vehículos. Con eso se compra un país, como lo dice Víctor acá, ¿no? Bananero. El cambio de la política y de la orientación internacional es necesario y es importante. Va, muy bien. Regreso al punto entonces. Todo eso sale por el tema del reconocimiento, porque lo que está haciendo la República Popular de China es forzar a que se deje de reconocer y llevarlo al ostracismo, porque cuando ya nadie lo reconozca va a ser mucho más fácil, mucho más práctico tomarlo de nuevo, porque al final es un territorio, como lo dicen ellos, rebelde, ¿no? Y tienen la línea de una sola China. Y ese conflicto es herencia de los británicos, ¿no? Del último imperio que conoció
la humanidad. Eso es lo que está haciendo China ahorita, quitándole el reconocimiento, porque una vez se le quita el reconocimiento, su actuación en el sistema prácticamente se ve limitada. Cuando caiga Estados Unidos, que no va a ser mucho tiempo, y digo que no va a ser mucho tiempo porque las señales ahí están, jóvenes. La guerra civil es latente dentro de Estados Unidos. Y el deterioro en su democracia es que es imposible no verlo. Es imposible que ustedes no lo vean, el deterioro en la democracia norteamericana. Y eso los va a llevar al declive, que también es inminente, y así funciona la vida, ¿no? Todos los imperios han caído. Todos. Estados Unidos es imposible que no caiga. Ya tiene más de 80 años. Entonces ya, el declive ya está ahí. Entonces va a caer en algún momento, y cuando cae una potencia, el espacio no queda vacío, lo toma otra u otras. Entonces, por eso es muy importante el reconocimiento. Por eso Palestina pelea mucho porque se les reconozca, pero nadie se anima todavía a hacer un ejercicio fuerte y un lobby importante para empezar a intercambiar embajadores. Muchos dicen que sí, pero a la mera hora no. Y de esa cuenta, vean ustedes el genocidio tan... es que no tiene ni nombre lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza. Comparado nada más con lo que pasó en entre 1939 y 1945, en Alemania y en parte de Europa del Este. Solo comparable con eso. Y ahorita el mundo no está diciendo nada. El sistema está en caos. ¿Va? Entonces los estados necesitan esos 3 elementos más el cuarto, que es el reconocimiento, para poder actuar en el sistema. Como lo veremos en las siguientes diapositivas, hasta 1919, el único sujeto en el sistema era el Estado. Pero después de 1919, eso cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque se agregan otros sujetos, entre ellos los organismos internacionales. Hay 2 formas de que se les llama o se les conoce: organismos interestatales u organismos intergubernamentales. Va a depender del autor que ustedes consulten, como lo llamen. De manera genérica, lo mejor es llamarlos organismos internacionales. Pero en algún momento ustedes van a leer que dicen organismos interestatales. Hay autores que dicen, sí, es que en un organismo internacional quienes están representados son los estados. En la ONU, ¿quiénes están? Ahí en la Asamblea General, en el atril dice Guatemala, el estado de Guatemala. Okay. Entonces la ONU es un organismo interestatal. Hay otros autores que sostienen, no, es que en la ONU, por ejemplo, dice Guatemala, en efecto, pero quien habla en nombre del Estado es el gobierno. Por eso son intergubernamentales. Las 2 posiciones tienen puntos válidos. Para efectos prácticos en el curso, vamos a hablar de organismos internacionales, de manera genérica. Esos son los 2 más visibles en el sistema internacional. Pero hay otros sujetos en ese sistema internacional. Los grupos beligerantes y los insurgentes. Para que sean beligerantes o insurgentes, deben de gozar del reconocimiento de los gobiernos. ¿Cuándo hay un grupo beligerante o insurgente? Cuando existe un conflicto en un estado.
cuando existe un conflicto armado, el gobierno puede reconocerle y darle el estatus, depende si tiene o no tiene algún control dentro del territorio, lo llama de una manera, y si tiene control de territorio, lo llama de otra. No vamos a entrar en esos detalles ahorita. Pero si no se le da ese reconocimiento, entonces ahí hay un problema. Vamos a ver aquí, tengo aquí unos comentarios. Vamos a ver. Dice Víctor Guzmán, estuve viendo un estudio que cada nuevo orden mundial establece cada 100 años, en 3 etapas, sí, aproximadamente, es en efecto. Los últimos, por supuesto. Vamos a ver, Ian Felipe dice, disculpe, ¿me podría dar un ejemplo de eso de cuando baja una potencia, otra toma su lugar? Bueno, la historia de la humanidad nos lo ha demostrado. Baja el imperio, termina el imperio romano, inicia otro imperio, están los otomanos, el imperio español decae, empieza el imperio inglés, y el último imperio que que la historia de la humanidad conoció fue el imperio inglés. De ahí para acá no ha habido imperios, sino que lo que hubo es el surgimiento de potencias o de superpotencias. Envío un ejemplo en el grupo. Envía un ejemplo en el grupo, solo que está en inglés. Perfecto, gracias, José Emilio. Bueno, entonces, los grupos beligerantes y los insurgentes tienen la particularidad de que necesitan del reconocimiento de un gobierno. Estos se dan entonces cuando hay un conflicto armado. ¿Por qué es importante el reconocimiento ya sea de beligerancia o de insurgencia? ¿Por qué creen ustedes? A ver, Augusto. Yo considero que el reconocimiento de estos grupos es importante como para justificar el actuar de ellos, porque normalmente, por ejemplo, en las guerras civiles, normalmente está como que la parte que se establece como legítimo, ¿verdad?, del gobierno en sí, y estos grupos también que afirman otra ideología o que van totalmente en contra de la ideología de la parte gobernante, ¿verdad? Más o menos por ahí va, más o menos por ahí va. Les cuento por qué es importante y qué pasa cuando no. ¿Por qué es importante si hay un conflicto armado en un territorio, en un estado, que se le reconozca, ya sea la vigilancia o la insurgencia? Porque en ese momento ambas partes se convierten en sujetos del derecho internacional y tienen la obligación de cumplir el derecho internacional humanitario, el derecho que se aplica durante las guerras. Cuando un Estado o un gobierno no reconoce que tiene un conflicto armado y que no reconoce ni le da el reconocimiento de beligerante o insurgente, no observa el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario está compuesto por los convenios de Ginebra y limita la acción de las partes en un conflicto. Tal vez lo más visible o lo más famoso al aplicar el derecho internacional humanitario es el trabajo de la Cruz Roja, porque nace en ese marco y es quien impulsa el derecho internacional humanitario. Por eso es importante que si un Estado tiene un conflicto, que se reconozca la beligerancia o la insurgencia para aplicar el derecho internacional humanitario. Como en Guatemala, por ejemplo, no se aplicó, no se reconoció nunca la beligerancia o insurgencia. Por eso no se aplicó el derecho internacional humanitario. Y la hipótesis, al menos que yo tengo, es que de esa cuenta los saldos del conflicto armado interno en Guatemala fueron muy grandes, sumado a que se aplicó la doctrina de seguridad nacional norteamericana al pie de la letra, ¿sí? Con todos los puntos, comas,
tildes. Sí se supo aplicar bien la doctrina de seguridad nacional. Lo hicieron bastante bien. Por eso el saldo tan desastroso. Los otros sujetos no son públicos, pero sí tienen una fuerte injerencia, que son las empresas transnacionales. BlackRock, Coca-Cola y todas esas grandes empresas transnacionales tienen una influencia en el sistema. Sus intereses pueden mover el sistema internacional. A ver, Oscar Emilio. ¿Usted cómo tomaría a la CIA? ¿Es como que fuera al final un actor transnacional? Digamos, por los tentáculos que tiene, digamos, en todos los países. A la CIA. A la Sí, agencia a la de compañía de inteligencia. Va. Qué pregunta más complicada me estás haciendo, Emilio. No se le puede hablar, no es un sujeto, no es un actor como tal, porque es una agencia de un Estado. Si lo vemos de una manera desapasionada y un poco ya sin sentimientos, yo lo miraría más como parte del crimen organizado internacional, porque opera en la clandestinidad. Y así como lo hace la DEA, operan en la clandestinidad. Han sido responsables de golpes de Estado que se han financiado con dinero de dudosa procedencia. Verbigracia, el golpe de Estado de 1954 al presidente Bermejo. ¿Cómo se llama? Se me fue el primer apellido. Jacobo Arbenz. Arbenz Bermejo, sí. Arbenz Guzmán es, ¿verdad? Sí, Arbenz Guzmán. Arbenz Guzmán, gracias, sí. A Jacobo Arbenz. Vale la pena que ustedes lean el libro de la Operación PB Success para entrar un poquito más en detalle. Y hay la novela que le dedicó Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios. También vale la pena mucho que la lean. Es una novela histórica y que pues da luces, ¿no? Y por eso les digo, para mí sería como parte del crimen organizado internacional después de haber fraguado, financiado y promovido golpes de Estado en muchos países del mundo. Pero en el sentido real, estricto y formal, es una agencia de un gobierno, tal cual lo era USAID y cualquier otra de las agencias que tienen los estados, que ha jugado un papel desastroso en América Latina, por supuesto, y en el mundo. Entonces, el último, y bueno, ahora la pregunta que te hago, Emilio, ¿vos cómo la ves? ¿Cómo? Ahora te relanzo la pregunta a vos, como politólogo. ¿Cómo ves vos esa agencia? Al menos, digamos, para el Estado, digamos, de donde emana la agencia es importante para el tema de seguridad nacional, el tema de política exterior y de hegemonía regional. Perfecto, muy bien, sí. Literal para garantizar la hegemonía regional. Hay dos libros que les recomiendo, el de la Operación PB Success y el de Mario Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios. La novela es muy entretenida, ustedes la agarran y en cuestión de unos 2-3 días así con amor, la terminan. Y es muy, muy entretenida, pero también como es una novela histórica, aporta buenos datos. Entonces el crimen organizado internacional, que es un actor también dentro del sistema, que opera en la clandestinidad, por supuesto, pero que influye mucho en el sistema internacional. Sí, tiene una presencia importante. Entonces, recapitulo. ¿Qué es el sistema internacional? Es un todo compuesto por diferentes partes y esas partes están
son los sujetos del derecho internacional. Los estados, los organismos internacionales, grupos beligerantes, insurgentes, las empresas transnacionales, y no es sujeto del derecho internacional público ni privado, pero el crimen organizado internacional tiene un papel importante dentro de ese mismo sistema internacional. Bueno, sigamos entonces. El sistema, al menos desde la perspectiva que yo manejo, tiene 4 grandes momentos. El primer gran momento se da en la Paz de Westfalia. Recuerden ustedes que la Paz de Westfalia en 1648 lo que nos da es la creación y nace el Estado-nación moderno como tal. Esta Paz de Westfalia se le considera como el primer congreso diplomático de la época moderna. Y una de las herencias que deja la Paz de Westfalia es un término, el de la soberanía. Ahí nace el término. Y vean ustedes desde cuándo lo traemos, 1648. Y el término se mantiene vigente. Y lo utilizan mucho algunos políticos en época de campaña. En Guatemala se utilizó muchísimo durante la presidencia de aquel cuate que mal comediante, ¿no? Y pésimo presidente. ¿Cómo se llamaba ustedes? Jimmy Morales. Jimmy Morales. École, perfecto. Bueno, veo que estamos bien, ¿no? Sí, conociendo la historia reciente. Pero ¿qué pasa? En 1648, con este congreso, la realidad internacional de ese entonces cambia. Primero, hay un debilitamiento de España, los territorios que estaban en América se fueron independizando. Y el reino como tal, pues cae, tiene un declive. Francia se convierte en un poder dominante en Europa. Y para alguien que nos estaba pidiendo ahí el ejemplo, ¿no? El Sacro Imperio Romano fue dividido en más de 300 estados. Ahí es donde ustedes identifican que todos los imperios que han habido, todos han caído. Como resultado de la Paz de Westfalia, destacamos, primero, la libertad religiosa, que era importante en ese momento. Nace el primer sistema internacional. ¿Por qué? Porque ya se habla del respeto a los límites territoriales de los estados. Y que todos los estados que se crean en ese momento, por eso hablamos que hay estados que son históricos, tienen igualdad. Y esa soberanía ya hablaba sobre la capacidad de autogobernarse y que otros estados no interviniesen en sus asuntos internos. Uno de los fundamentos históricos del derecho de los tratados lo encontramos aquí. ¿Por qué? Porque dice que todos los tratados deben de ser observados y que los conflictos deben de ser resueltos por medios pacíficos. Bueno, entonces, lo que nos deja la Paz de Westfalia para el sistema internacional es la creación, hace nacer el sistema internacional como tal. Es el primer congreso diplomático de la época moderna y nos deja como legado el término de soberanía. Antes existían estados, sí, había relaciones diplomáticas, consulares, por supuesto, pero eran el antecedente a lo que nosotros conocemos hoy como derecho internacional público. Todo esto fue formando y fue dándole el contenido al derecho internacional público. Entonces ya ahí, con 1648, y traigo de nuevo acá mi mapa, lástima que no se vea bien, entonces ya Europa dice, bueno, hay que reconocer cuáles son las
los límites, cuáles son las fronteras, vamos a respetar la soberanía, vamos a autodeterminarnos, vamos a autogobernarnos. Y si hay conflictos, pues vamos a hacerlo de manera pacífica. Por supuesto, eso nunca pasó, eso no se dio, ni se da, porque el ser humano es malo por naturaleza, bueno cuando le conviene, dijera Maquiavelo, o porque le conviene. Pero ese es el legado que nos deja la Paz de Westfalia. El segundo momento en el sistema internacional fue el Congreso de Viena. Recuerden ustedes que el Congreso de Viena, las principales potencias europeas de ese momento, cuando cae Napoleón, se reúnen para restaurar ese orden político-social en Europa y generar un nuevo equilibrio de poder. ¿Qué es lo que buscaba en buena medida, o lo que se buscaba con el Congreso de Viena? Bueno, como Napoleón cae, lo que buscaban era restaurar en Francia la monarquía. Dijeron, no, vamos a restaurarles su monarquía, ¿no? Cosa que, por supuesto, no sucedió como tal. ¿Por qué? Porque ya ese orden político que estaba, que ya se había asentado, pues era difícil de borrarlo, ¿no? Y las monarquías absolutistas estaban perdiendo poder. Y eso es lo que querían ellos, retrotraer todo ese avance y reinstaurar de nuevo las monarquías absolutistas. No se logra, por supuesto. Lo que sí hay con el Congreso de Viena es una redefinición del mapa. ¿Por qué? Porque las potencias europeas lo que hacen es repartirse los territorios franceses y crean un sistema de alianzas para mantener la paz y evitar revoluciones. Eso era lo más importante. Entonces, desde 1648 a 1815, pues el sistema se fue moldeando. Habían revoluciones, la instauración de la República, se dio la independencia de Estados Unidos, la Declaración de Derechos y Deberes Ciudadanos producto de la Revolución Francesa, asciende Napoleón. Los estados se mantenían todavía en guerras, había un interés expansionista. Quiero hacer más grande mi territorio porque entre más grande sea mi territorio, más poder tengo. Entonces el sistema era caótico y de total desconfianza. Es que nadie podía confiar en nadie, ¿no? Ese es el segundo momento, entonces, en el sistema internacional. Lo que quieren es restaurar las monarquías absolutas, evitar las revoluciones y que sigan naciendo estados y que se siga imponiendo la república, entre otras cosas. Entre 1815 y 1919, prácticamente 100 años, el sistema se fue moldeando. Fueron naciendo más estados, había permanente guerra, no existía confianza, no había certeza jurídica de nada. Cero. Y es en 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando el sistema cambia. Pero así es un parteaguas bárbaro. ¿Por qué? Porque nace el primer organismo internacional. Ahí es donde ya viene la discusión de carácter intergubernamental o de carácter estatal. ¿Qué es lo que nace? La Liga de las Naciones.
o la Sociedad de las Naciones, como comúnmente se le conoce, el primer organismo internacional. Ahí en el sistema hubo un parteaguas, porque nace el siguiente sujeto del derecho internacional. Porque hasta 1919 solo existían los estados. Pero a partir del 19 ya no solo están los estados, está también el organismo internacional. ¿Se comprende hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen la historia? Aquí me estoy comiendo muchas partes de la historia política mundial, por supuesto, porque lo que me interesa es solo destacar los momentos más importantes de lo que conocemos como sistema internacional. Perfecto, gracias por sus muestras ahí. Bueno, entonces del 19 nace el organismo internacional, la Sociedad de Naciones, con objetivos claros. Evitar otra guerra mundial. Fracasó. No vamos a entrar en detalles por qué fracasó, pero así pasó. Y en el 39, apenas 20 años después, comienza la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945. Allí hay otro parteaguas en el sistema internacional. Ante el fracaso de la Liga de las Naciones y las lecciones aprendidas, nace la Organización de las Naciones Unidas. Ese es el cuarto momento donde el sistema se modifica. Y es en ese momento donde se consolida lo que hoy conocemos como sistema internacional. Que se ha modificado poco, o es decir, nada, desde 1945. ¿Por qué es el cuarto momento? Porque se modela o se modula lo que nosotros conocemos hoy como ONU. Y la proliferación, como que si fuesen palomitas de maíz, de organismos internacionales. Empiezan a nacer y a nacer y a nacer y a nacer, y actuar dentro del sistema y a ser actores importantes dentro del sistema internacional. Hoy el sistema es casi impensable imaginarlo sin los organismos internacionales, porque han jugado un rol trascendental en el sistema internacional. Y fue tan importante 1945, porque si no se da 1945, la creación de la ONU, no se hubiese dado en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ese es uno de los temas más importantes como legado o como herencia de esa configuración del sistema internacional del 45. La progresividad que se ha tenido en el reconocimiento de derechos, pero parten del 48 por la Declaración Universal. Si el 10 de diciembre del 48 no nace una Declaración Universal, la historia podría ser otra en el tema de derechos humanos, pero es uno de los grandes legados que tiene este sistema, o el cuarto momento dentro del sistema. José Emilio dice, en resumen, primer actor, los estados. Segundo actor, los organismos internacionales o interestatales. Perfecto. Tercer actor, las empresas transnacionales. Cuarto actor, actores internacionales individuales. Perfecto, José Emilio. Explico entonces este cuarto actor que vos has puesto, que es importante, el individuo. Porque también el individuo en algún momento se convierte como sujeto del derecho internacional. Pero pasa a tener un rol preponderante cuando es en materia de derechos humanos, cuando es una reclamación por la violación de algún derecho humano. Pero el resumen que has hecho está muy bien.
¿Dudas hasta acá? Muy bien. Las relaciones internacionales se dan en ese contexto, en este espacio de lo que llamamos sistema internacional. Aquí se dan las relaciones internacionales, ¿eh? Ahí se dan. Y estas relaciones internacionales se dan en ese sistema donde todos los actores que José Emilio ha resumido interactúan. Y es un mundo cambiante. El mundo cambia. El sistema no ha cambiado casi nada desde 1945 para acá. Les digo casi nada porque lo que ha pasado es que han habido más organismos internacionales, tienen una presencia más fuerte, tienen una incidencia mucho más pesada para los estados, porque si no tuviesen incidencia, no existirían los objetivos de desarrollo sostenible, por ponerles un ejemplo. Entonces es un mundo cambiante. En 1648, aquel término de globalización, cero, no se conocía. Tratados de libre comercio, crimen organizado internacional, organismos internacionales, mucho menos, ¿no? Impensable. Tampoco se hablaba de que había un Consejo de Seguridad, ni armas nucleares, armas de destrucción masiva, terrorismo. Nada de eso existía en 1648. Cosas que existen hoy. Mucho menos pandemias provocadas por virus de laboratorios. Entonces el término se mantiene a pesar de todos los cambios que ha habido en el mundo. Esa visión del sistema internacional que se construye en un primer momento era una visión estatocéntrica europea, que nace ahí, ¿no? En Westfalia. Y fue la que se mantuvo durante muchas décadas, hasta en las últimas 3, 4 décadas, tal vez 5 décadas, la visión estatocéntrica europea sí se sigue, pero no es la única. Bueno, ¿quiénes están ahí? Ya como lo dijo el amigo José Emilio, no lo vamos a repetir. Algo importante, porque las relaciones internacionales como práctica tenían esa base, que era la relación entre los estados. Pero era una relación, primero, verbal. De esa cuenta existían los pactos entre caballeros. Esos pactos entre caballeros eran acuerdos, convenios que llegaban 2 jefes de Estado, se daban la mano y suficiente. Al final, esos pactos muchas veces nacían muertos. Y no se cumplía lo que se había comprometido cada uno de los jefes de Estado. Por lo cual, el sistema era de alta desconfianza y no habían garantías de nada. Nadie confiaba en nadie y tampoco había alguien que obligara a un Estado a cumplir el contenido de un tratado y que no lo estaba haciendo. Y eso es lo que le da 1945 al sistema internacional. Garantías. Le da certeza jurídica. Un poquito más, porque no es perfecto. En lo absoluto. Ya vieron ustedes lo que pasa en el mundo, ¿no? Las guerras se mantienen y eso no va a cambiar nunca. Pero hay más garantías y hay más certeza jurídica para los estados. De esa cuenta, para ponerles un ejemplo de esa garantía y de esa certeza jurídica, Guatemala tiene un diferendo territorial con Belice, que ustedes ya conocen perfectamente. Podríamos resolverlo de una manera muy arcaica o la manera clásica, que es a través de la guerra, ¿no? Si tuviésemos un ejército muy fuerte, con
e invirtiésemos mucho en armas, tanto terrestres como aéreas y marítimas, pues nos hubiésemos podido ir a la guerra desde qué tiempos con Belice y decir, bueno, hasta aquí llega Guatemala y démonos, ¿no? Echémonos, demos la guerra y vemos quién gana. Pero eso no funciona, para Guatemala no es una opción. ¿Cuál es la opción? La opción jurídica, la opción pacífica. En 2018, recuerden ustedes, Guatemala se va a un referéndum. ¿Qué se le preguntó a la población? ¿Quiere o no quiere que el diferendo lo conozca la Corte Internacional de Justicia? Y nosotros votamos que sí. Belice también votó que sí. Y en este momento se está llevando en la Corte Internacional de Justicia el litigio para que la Corte resuelva, ya de una vez por todas, el diferendo y que establezca los límites y las fronteras para ambos países. Solo el hecho de que exista la Corte Internacional de Justicia y de que los estados acudan a ella da certeza, da garantías. Sí hubo un cambio en el sistema internacional a partir de 1945. Bueno, desde el 19. Sí hubo un cambio. No suficiente, posiblemente, pero sí hubo un cambio. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. ¿Comentarios? ¿Ninguno? ¿Para qué nos sirve el sistema internacional? Primero, motiva la cooperación entre los países. También genera un intercambio de información. Y voy a poner un ejemplo tomando los 4 primeros. Trabajar en una sola línea y unificar esfuerzos. El mejor ejemplo para eso es el trabajo que realiza, bueno, el resultado de mucho trabajo de los organismos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible. Es trabajar en una sola línea, unificar esfuerzos, motivar la cooperación. Aunque en alguna medida los objetivos de desarrollo sostenible dejan de ser voluntarios para ser obligatorios. Y casi que es una imposición. ¿Por qué? Porque si tú no, como Estado, no los adoptas, no defines tus metas que vas a alcanzar y no los alineas con tu política general de gobierno y tu actuación estatal, entonces no recibes cooperación. Así de sencillo. Deja de ser un tanto voluntario, ¿no? Para convertirse en forcivoluntario. Procura fomentar las relaciones pacíficas, lo cual eso es falso y no lo ha logrado. La parte de los convenios, eso le da, ahí sí le da la certeza a los convenios, busca el bien común y un punto fundamental, como yo lo dije hace unos minutos, una de las grandes herencias positivas y valiosas del sistema internacional es la progresividad en los derechos humanos. Porque es desde el sistema donde se hace esa discusión y ese análisis y se han ido alcanzando esos derechos gradualmente. Todo parte desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto. De ahí cada uno de los pactos y cada uno de los temas. Esta parte la enlazo con la primer viñeta del lado verde. Es que aquí no tengo marcadores. Vamos a ver, no tengo marcador. Coincidencia en los estados y marcan agenda. Porque son los mismos gobiernos los que ponen la agenda internacional.
Y es desde ahí donde se han identificado cuáles son los derechos que son necesarios garantizar. Este espacio donde coinciden los estados y marcan una agenda, ¿cuál creen ustedes que es? ¿En qué momento se da eso? ¿Dónde hay coincidencia de los estados? En el sistema internacional. A ver. ¿Nadie? ¿Podría repetir la pregunta, Milik? Disculpe. ¿Dónde coinciden los estados o los gobiernos? ¿En qué momento hay coincidencia de estados? Y es donde se marca esa agenda internacional. ¿Podría ser en la cooperación internacional? No. A ver, Juan Carlos. Cuando buscan un bien en común. No. ¿No? ¿Dónde? Eso, cuando decimos dónde, es un lugar. Ah, ok. ¿Dónde? ¿En qué lugar hay coincidencia de estados? Exacto, Samaria. En la Asamblea de las Naciones Unidas. A ver, López Pérez, creo que dijo, levantó la mano. Sí, exacto, en la ONU o en la o Unidad Mundial de la Salud. O en la Organización de Naciones Unidas, en la OMS y en algunos otros. Va, muy bien. En efecto. Es en la Asamblea de la... o también en la OEA en nuestro caso. Es otro espacio también importante. Es en la Asamblea General donde coinciden todos los estados o todos los gobiernos. Y ahí es donde se puede marcar la agenda internacional. Es el mejor lugar donde se puede poner un tema para la discusión mundial. Pero eso pocos presidentes o pocos gobiernos lo entienden y lo tienen claro. Poquísimos. Guatemala ha tenido muy pocas ocasiones donde ha hecho un buen papel en la Asamblea General. Muy pocas ocasiones. No voy a hablar desde el 93 para atrás, porque en honor a la verdad, no he visto ningún discurso de los presidentes antes del 93. Apenas estamos naciendo a ustedes, entonces tampoco es mucha el amor por la historia. Del 93 para acá, sí les puedo decir que Guatemala ha tenido muy pocos buenos momentos, poquísimos. Y les voy a contar, al menos a mi parecer, cuáles han sido. Al menos una ocasión durante el periodo del presidente Álvaro Colón, porque porque el gobierno del Estado de Guatemala habló sobre el tema de seguridad. Y seguridad hemisférica y regional. El segundo, si no recuerdo si fue el segundo o tercer discurso, que a mi parecer estuvo muy bien dado. El siguiente momento, o la siguiente oportunidad donde nosotros tuvimos un buen papel en la Asamblea General, fue en el segundo, y si mi memoria no me falla, tercer año de gobierno del general Otto Pérez Molina. ¿Qué pasó allí? Bueno, el primer año no fue bueno, porque tenía un desastre como canciller. Un desastre, así de lo peor que pudimos haber tenido. Un tipo que se llama Harold Caballero, un desastre. Pero cuando se va él, nombran a un académico, un buen académico, una persona muy brillante, Fernando Carrera. No sé si fue él el que escribió el discurso o fue alguien más, no lo sé.
Pero el presidente Pérez Molina va a la Asamblea General de las Naciones Unidas y habla de un tema global. Previo a que él hablase en la Asamblea, ahorita la memoria no lo tengo completo, pero no sé si fueron 1 o 2 artículos que se escribieron en grandes periódicos norteamericanos sobre el tema. ¿Cuál era el tema? La despenalización de las drogas. Porque veníamos de una estrategia global de lucha y guerra contra las drogas que había sido un fracaso. Y el presidente Pérez Molina llega a la Asamblea General retomando ya una idea que se había dado décadas atrás, la despenalización de algunas sustancias, para discutirlo, ¿va? Para ponerlo en la agenda global. Y el discurso estuvo muy bien dado. Estuvo bien preparado. Y las acciones previas fueron muy acertadas. Por eso les digo, hemos tenido muy pocos momentos muy buenos. Al menos yo recuerdo esos dos. Lo que hizo Jimmy Morales fue patético. Y el gobierno de Yamatei no puedo valorarlo porque no me acuerdo. No creo que no vi ninguno. Por el tema de la pandemia, creo que fue. Entonces, esos dos momentos fueron importantes. Y en especial el del general Pérez Molina, porque habló de un tema global. Entonces, ahí trató de marcar la agenda global. Por supuesto que, por ser un tema tan sensible y tan delicado, y que trastoca los intereses de alguna agencia norteamericana, la ONU lo que hizo fue, si no mal recuerdo, instaurar una mesa técnica o algo así, porque uno lo que hace para entretener los temas es instaurar mesas de diálogo o mesas técnicas. Y lo dejó ahí. Lo mismo pasó en la OEA, se instauró algo así y ya no se le dio más seguimiento. Pero fue hablar de un tema global. Y ahí donde coinciden todos los estados es en la asamblea. Y los discursos deben de ser para eso. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Va, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, lo otro, pues ya sabemos que promueve la cooperación internacional, busca un equilibrio de poder. El equilibrio de poder fue básico y quedó tal cual en la Carta de las Naciones Unidas. Lo que querían o lo que pretendían es que ningún Estado tuviese control ni poder absoluto dentro de las Naciones Unidas. Y para fomentar el equilibrio de poder nace el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un órgano de las Naciones Unidas, el más importante, el más poderoso. Y ahí está el tema, ahí están los 5 grandes vencedores, entre comillas, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que tienen su derecho de veto. Básicamente por ahí va el tema de equilibrio de poder. Lo otro ya lo hablé, entonces no vamos a entrar en esos detalles. Hasta acá es un poco el contexto de qué es el sistema. Hay diferentes formas para explicar el sistema, cómo está configurado el sistema, porque hasta ahorita hemos hablado de que sí, existen estados, organismos, que son los más visibles, ¿no? Pero hay diferentes formas de que ustedes digan, bueno, voy a explicar qué es el sistema, cómo está estructurado el sistema, porque el sistema tiene una estructura. La primera forma que yo les presento es una estructura multinivel. En el primer nivel, o en el nivel máximo, que es el universal, vamos a encontrar la ONU, con sus diferentes tratados, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El siguiente nivel de cómo se estructura el sistema internacional es el continental. Ahí encontramos otro organismo, la OEA, que tiene también su propio sistema de derechos humanos. Al menos la OEA hasta este momento sirve para dos cosas, las cuales ustedes ya conocen y que yo no puedo repetir, pero sirve para esas dos cosas que ustedes ya saben. Y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene dos instancias, la Comisión Interamericana y la Corte, cada una con su lógica diferente. La Comisión, que no sirve para gran cosa, y la Corte, pues, que resuelve los casos que van a juicio, ¿no? Un tercer nivel, y aquí estamos hablando de cómo está estructurado, cómo se organiza. El regional. Ya vieron ustedes, pasamos de un nivel universal, este mi mapita mundi, un nivel universal, la ONU está aquí, están todos, casi todos los países del mundo. Pasamos a un nivel continental, están todos los países de América, y pasamos a un nivel regional. Ya vamos a la especialidad, ¿no? A la especialidad ahí, que es la parte centroamericana, y aquí tenemos un sistema. El sistema no es un organismo internacional, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. El SICA no es un organismo internacional, es un sistema, y eso hay que tenerlo claro. En el sistema universal existe todo una estructura en el tema de derechos humanos. En el sistema continental existe también una estructura de protección de derechos humanos. En el sistema regional no existe. Ahí no tenemos nada por el momento. No hay un sistema centroamericano de derechos humanos o algo por el estilo, para nada. Y por último hay un nivel subregional que al menos en este momento ya se está utilizando, se está fraguando, le digo yo, pero todavía no es legal porque no existe en algún tratado. Es lo que conocemos como área norte de Centroamérica. El área norte de Centroamérica son los países de Guatemala, El Salvador y Honduras. Ya existe toda una relación entre estos países, hay un trifinio y todo lo demás, pero no existe un tratado que cree esa subregión. Pero en la práctica sí se da, por eso les digo, se está fraguando esa subregión, ahí está en ejercicio. Importante, jóvenes, se llama Área Norte de Centroamérica, no se llama Triángulo Norte. Coloquialmente, o mucha gente ha utilizado esa forma de llamarlo, Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso tiene una connotación militar impuesta por el Comando Sur norteamericano. La posición de los tres países, la posición política y de los gobiernos es que cuando se refieran a Guatemala, El Salvador y Honduras, se diga Área Norte de Centroamérica. ¿Queda claro eso? Y es importante que ustedes lo tengan claro desde ahora. ¿Por qué? Porque hay personas que terminan la carrera y tocan temas en su tesis y hablan de los tres países, todavía dicen Triángulo Norte de Centroamérica, y ese término no es correcto. Cuando se refieran, vuelvo y repito, a El Salvador, Honduras y Guatemala es Área Norte de Centroamérica.
Esa es una forma de explicarlo desde el multinivel, pero no es la única. ¿Por qué? Porque también existe, según lo que dice Morton Kaplan, la multipolaridad. Y aquí la multipolaridad se refiere a un sistema internacional en el cual el poder y la influencia se distribuyen entre varios actores que son claves. La polaridad ha tenido etapas. Después de 1945 hablamos de un mundo bipolar, es decir, dos influencias, dos países, dos potencias, que lo que buscaban era imponer su visión política, económica y social. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, que se da esa bipolaridad, donde existe una potencia llamada Estados Unidos y la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, cada uno tenía poder y lo que quería era ganar más influencia en el mundo. Después de 1989, bueno, entre 89 y el 90, y al inicio de los 90, que se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la bipolaridad termina y pasamos a una unipolaridad durante algún tiempo, para después entrar en una multipolaridad, y como lo establece o lo dice Morton Kaplan, una multipolaridad compleja. En un sistema multipolar, el poder político, económico, militar, social, se divide entre múltiples centros de poder. Entiéndase, estados, organismos internacionales o bloques regionales de estados. Veámoslo con ejemplos. Estados Unidos es un polo de poder, por ejemplo, militar, económico, pero no es el único que tiene poder económico, porque ahora existen otros países que tienen mucho poder económico. Otro polo de poder económico podría ser China y el otro podría ser Rusia. Pero ellos interactúan, por supuesto, en lo bilateral, pero también pertenecen a bloques. Estados Unidos pertenece al G7. Y en algunos momentos era G8, pero ahora con la salida de Rusia es solo G7. Y existen otros bloques, los bloques de los países no alineados, el bloque de los BRICS, que concentran también mucho poder económico. Bueno, ahorita concentran un gran poder económico y de recursos, a tal punto que ya superó al G7. Entonces, ese es otro bloque de poder. Lo que se busca en la multipolaridad es el equilibrio de fuerzas entre estos diversos actores. Y por eso la importancia de la negociación, la cooperación y la contención mutua. Porque la multipolaridad ahí es mucho más grande ahora y es mucho más compleja por el tema de la globalización. Como les decía, bueno, así surgió el tema de la polaridad, un espacio bipolar, un unipolar. Estados Unidos emergió como la superpotencia a partir de toda la década de los 90, por supuesto, pero fue un tiempo muy breve que fue la superpotencia, porque empiezan a nacer otras potencias y algunas u otros bloques también de influencia. Estados Unidos, posiblemente sin imaginarlo, sin saberlo, sin haberlo previsto,
ayudó a que se creara uno de esos bloques, que es la Unión Europea, con el Plan Marshall, el plan del financiamiento a la reconstrucción de Europa. De ahí nació la Unión Europea y es un bloque también muy importante. También los Estados Unidos, sin imaginarlo, posiblemente, Barack Obama fue el que entregó a Rusia en los brazos de China y viceversa. Pues ahí parte de ese juego político y diplomático se va creando la multipolaridad. ¿Dudas, preguntas? Porque ahí estamos llegando a la última parte de la clase del día de hoy. Entonces, esta es la base. Ya el día de mañana terminamos un poco de hablar de la multipolaridad porque es importante. Y ya hablamos de qué son las relaciones internacionales y empezamos a despejar algunas variables para después entrar al tema de los niveles de análisis que son importantísimos. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro. Va muy bien, entonces para mañana vamos a terminar el tema de la multipolaridad. Y les sugiero y les pido que vean las noticias, jóvenes, porque todos los días hay algo. Y eso nos ayuda a nosotros también para identificar y limpiar qué es un fake news, porque se da mucho, y sobre eso les quiero hablar, el tema de la desinformación en estos últimos 2 minutos que me quedan. Denme un momento, solo veo aquí la lista, estoy pasando quienes estamos acá. Va muy bien. Me llegó al chat personal una captura de pantalla. Y sí, voy a compartir las diapositivas. Es importante que no caigan ustedes en la desinformación, porque hay una... me llegó como les digo, me llegó a mi chat una captura de pantalla de una persona que estaba diciendo pues que había un interés, una intención primero de que querían boicotear la escuela de vacaciones y de que había un interés o una instrucción de que se había que hacer perder a los estudiantes. Eso es falso, jóvenes. Total y completamente falso. No caigan ustedes en la desinformación porque nos daña a todos y genera zozobra y voy a omitir el nombre para no tener problemas allí, pero sí considero importante que ustedes no caigan en este tipo de desinformación. Este fue el link que yo les compartía en el grupo. Dice, hay bastante ejemplos más. Traten de no faltar a clases, hagan sus apuntes y no meterse a problemas con esos leaks. No sé a qué se refiere. Después me dijeron que andaba diciendo que había una instrucción de hacerlos perder. Eso es total y completamente falso. Emilio, que ya recibió clases conmigo, sabe que yo doy mis cursos, doy mi clase, me encanta lo que hago y soy muy objetivo y procuro examinar solo de lo que doy. Y quien entra a la clase, participa, lee, gana. Quien estudia. Así de sencillo. Y ese tipo de desinformación perjudica a todos, porque hay un esfuerzo muy grande y un interés por abrir siempre las escuelas de vacaciones y de que ustedes pues tengan este espacio para que puedan algunos avanzar y otros no retrasarse.
Y esto pues nos daña a todos, ¿no? Porque más de alguno puede creerlo. Yo les motivo a que cuando hay alguna duda, con toda la confianza, pueden plantearle acá. Yo no me enojo, no tengo ningún problema. O no sé si muestre alguna vez algún problema, Emilio. ¿Estás todavía acá? No, yo creo que quizás se refiere, bueno, creo que es un mensaje suyo, ¿no? Sí, es un mensaje de... Sí. No, yo creo que al final se refería a la representante estudiantil, la de consejo directivo, quien hoy está ejerciendo como licenciada. Creo que más o menos por ahí va, pero no sé por qué, digamos, yo sí desconozco por qué con usted sí, bueno, no sé, va, ahí sí, eso no se lo puedo responder yo, ¿ah? Que se lo responda el que lo envió, ¿ah? Claro, pero vos has recibido clases conmigo, no sé si se ha notado algún problema o algo, una mala fe con alguien. No, ahí sí que el que se quiere poner del pie solo, se lo pone solo. Claro, por supuesto. Por eso les digo, pues si hay algún comentario o alguna duda, plantéenla aquí con toda la confianza del caso. Yo soy muy abierto, yo escucho, no le tengo ni miedo, ni temor, ni le temo a la crítica, porque la crítica pues también le ayuda a uno a crecer y uno no es perfecto. Todavía hay chance de que caminen los 10,000 pasos diarios, jóvenes, termínense sus 2 litros de agua y hagan el bien sin mirar a quién. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias.